El generador DC en derivación, o también como se le dice, el generador en shunt. El generador de corriente continua en shunt. Vamos a ver el circuito equivalente que tiene este generador. Este generador tiene el mismo circuito que tenía el motor en shunt que antes habíamos visto, pero la diferencia es que nosotros vamos a generar voltaje en las terminales. Entonces nosotros tenemos acá la armadura, el voltaje que generamos en la armadura mediante una rotación en el eje del generador. Generamos un voltaje. Ese voltaje va a pasar por acá y va a haber una caída de tensión. Y esa corriente que está pasando por la armadura se divide, además, se bifurca en dos. Uno que va a ser la corriente en el campo y otra que va a ser una corriente por acá I-L, que es una corriente que va en la línea. Y como consecuencia de esto vamos a tener un voltaje en las terminales V sub T. Ahora, lo que una pregunta que resalta es acá: ¿cómo se genera? Vamos a escribir acá, o acá al costado mucho mejor. ¿Cómo se genera el voltaje en la armadura? ¿Cómo se genera si yo sé que el voltaje en la armadura va a depender del campo, del flujo que va a haber en el campo? Depende de este señor de acá. Entonces, si mi campo está conectado y mi campo depende del voltaje que se está generando acá, ¿cómo yo logro generar aquí voltaje? Y bueno, la respuesta es de que inicialmente todo este circuito de acá, todo el circuito del campo, tiene un flujo magnético residual. Tiene un flujo magnético residual que no es mucho, pero es poco, ¿no? Y ese flujo magnético residual lo que genera es un pequeño voltaje en la armadura. No tan grande, no tan excesivo, pero que genera un poquito. Y ahora, ¿qué pasa cuando eso sucede? Pero primero vamos a describir esta. Por la ley de Kirchhoff, sabemos de que ese voltaje en las terminales va a ser igual al voltaje en la armadura menos la caída de tensión que va a haber por la resistencia que hay en esa armadura. Entonces, si yo genero una pizca de voltaje, a pesar de que va a haber una caída de tensión, aún seguiría generando en las terminales del generador un poco más de voltaje. Y cuando yo genero esa cantidad de voltaje, así sea ínfima, puede ser un voltio o tal vez 1,5 voltios, no lo sé, o incluso 0,5 voltios o incluso menor. ¿Qué es lo que sucede con el circuito del campo, con esta parte de acá? Nosotros sabemos de que la corriente que va a pasar por el campo va a ser igual al voltaje V sub T sobre la resistencia que está pasando. Entonces, si yo incrementé el voltaje en las terminales, necesariamente se va a incrementar la corriente que está pasando por ese campo. Y si se incrementa la corriente que pasa por el campo, ¿qué sucede? El flujo magnético también se va a incrementar. Y si se incrementa el flujo magnético por esta ecuación de acá, ¿qué sucede? Que se incrementa también él. Y cuando se incrementa él, ¿qué pasa? Que se incrementa él también, ¿no es cierto?
Y así sucesivamente se forma un ciclo hasta que todo esto se vuelve estable. Hasta que todo esto se vuelve estable y alcance también la saturación. O sea, los polos, claro, los polos alcanzan la saturación. Ya no es capaz de generar más flujo magnético. Alcanza la saturación. ¿Está bien? Una vez que alcanza la saturación, todo esto se vuelve estable en el tiempo. Ahora, esa crecida de voltaje se puede representar también de esta manera. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer una gráfica que va a tener la curva, el voltaje de los terminales y acá la corriente de campo. Pero también esta gráfica va a tener el voltaje en la armadura. Esta gráfica va a tener en una sola dos gráficas. Va a tener una que va a ser la curva de magnetización y vamos a tener la línea que dibuja el campo, que dibuja la función del voltaje del campo, que va a ser igual a la corriente del campo por la resistencia del campo. Esto de acá va a ser una gráfica V sub T versus I sub F. Y esta de acá va a ser una gráfica E sub A versus I sub F, lo que es la curva de magnetización. Ahora, como como yo dije inicialmente, nosotros vamos a tener acá un pequeño flujo residual que iba a quedar, y ese pequeño flujo residual iba a generar un voltaje en la armadura también residual, mínimo pero residual. Y entonces con ese voltaje nosotros generábamos un poquito más de corriente, ¿no es cierto? Y al generar más corriente hacía que ese voltaje otra vez vuelva a crecer, y ese voltaje a la vez generaba más corriente, y así sucesivamente. No sucede de esta manera, ¿no? Que uno crece, de ahí el otro crece, sino todo esto sucede simultáneamente, pero para que se vea más claro se dibuja de esta manera. Y así sucesivamente hasta que alcanza la saturación, que es aproximadamente en este punto, ¿no? Donde ya no tiende a crecer más, ya no crece en esta parte ya el voltaje. Y ahora, este punto de acá, este puntito de acá en donde se intersectan la curva de magnetización y la recta de la resistencia, se le denomina, o este punto va a ser mejor dicho, cuando el voltaje en la armadura va a ser igual al voltaje en las terminales. O sea que si yo paso una corriente de acá por acá, voy a generar un voltaje en las terminales que va a ser igual al voltaje en la armadura. Ahora, de esta curvita acá que hemos visto acá, vamos a hacer otro análisis también. Nosotros sabemos de que por la ley de Kirchhoff, el voltaje que llegaba a esas terminales iba a ser igual a esto, ¿no es cierto? Donde íbamos a tener una caída de tensión aquí. Y ahora, si dibujamos esta misma gráfica de acá, de nuevo, en esta parte de acá abajo, la dibujamos otra vez. ¿Qué sucede? Supongamos de que nosotros estamos haciendo pasar una corriente I sub F cualesquiera.
por nuestro campo está pasando una corriente I sub F. Vamos a ponerle un I sub F. Con esa corriente I sub F, nosotros podemos calcular el voltaje que se genera por la curva de magnetización en vacío en el generador, o sea, en vacío, a su cero. Pero con esta corriente también yo sé, por esta recta de acá, de que va a ser igual a esto, en donde esto se mantiene constante en la resistencia. Ahora, esta curva, esta función de esta recta, mejor dicho, lo que te dibujo es acá un voltaje en las terminales, ¿no es cierto? Acá un V sub T. Y ahora, ¿qué sucede en esta parte? Si tú te das cuenta acá tienes el E a su 0 y acá tienes el V sub T. Este es el voltaje que está generándose en esa armadura cuando se le pasa esa corriente de campo. Y acá se tiene el V sub T. ¿Y esto qué representa? El E a su 0 menos el V sub T, lo que te representa es la caída de tensión que está viendo en esa resistencia de la armadura. Y todo este pedazo de acá, toda esta recta de acá, va a representar esa caída, el I sub A por el R sub A. Ahora, este análisis que estoy haciendo acá es cuando no hay reacción de armadura o no hay reacción de inducido, también como se le conoce. Cuando no hay eso. ¿Y qué sucede cuando sí hay reacción de inducido? Vamos a verlo acá. Cuando nosotros sí tenemos reacción del inducido, cuando sí tenemos reacción del inducido, ya esto cambia. Cambia porque ahora vamos a tener, el flujo va a variar, ¿no es cierto? Cambia. Porque ahora la corriente que pasa por la armadura genera su propio flujo. Y ese flujo le resta al flujo que está siendo generado en el campo. Entonces, se tiene lo mismo, pero ahora lo que sucede es de que ya no va a ser una recta. Acá, en este caso, era una recta. Pero para acá, ya no va a ser una recta. Sino lo que va a hacer es que se va a formar, vamos a tener dos componentes. Una recta, que esta recta te va a representar la caída por la resistencia que hay en la armadura. Y acá otra recta, que te va a representar lo que es la reacción de la armadura. La reacción de armadura o de inducido. ¿Está bien? Y ahora estos dos triangulitos van a tocar estos dos puntos de acá y van a formar un triángulo. Un triángulo en donde este punto de acá va a ser el voltaje que hay en la armadura con carga. Con carga. Y este va a ser el voltaje que le va a llegar a los terminales neto. ¿Está bien? Entonces eso sería. Ahora, otro punto también es el de las características. Las características en las terminales de ese motor, de ese generador.
las características en las terminales del generador. Entonces, supongamos, voy a dibujar acá la armadura, la resistencia y el campo. Supongamos de que este generador no estaba cargado, o sea, estaba así al vacío en un comienzo. Y yo de un momento a otro le voy a conectar una carga acá. Al yo conectarle una carga, lo que sucede es que la corriente que está pasando por acá va a aumentar. La corriente aumenta. Pero yo sé de que esa corriente de la armadura va a ser igual al I sub F más I sub L. Entonces si este aumenta, la corriente de la armadura también aumenta. Y si la corriente de la armadura aumenta, lo que sucede acá sería esto, que el voltaje en las terminales, como dije, este aumenta, el voltaje en las terminales, ¿qué pasa? Cae. El voltaje en las terminales cae. Hasta ahí es una primera parte del análisis. La segunda parte, ¿cuál sería? Que si el voltaje cae, yo sé de que la corriente de campo va a ser igual al voltaje en las terminales sobre la resistencia del campo. Entonces, si el voltaje en las terminales cae, la corriente en el campo cae. Y si la corriente en el campo cae, el flujo magnético que está pasando por ahí también cae. Y si el flujo magnético cae, el voltaje en la armadura también cae. Y por la misma ecuación de Kirchhoff, otra vez, de nuevo, si él cae, ¿qué sucede con el voltaje en las terminales? Cae. Entonces vamos a tener dos caídas de tensión. Una caída va a ser por la resistencia, o por la resistencia de la armadura. Y la segunda caída va a ser debido a que cae, ¿no? Caída debido al flujo. Al flujo, claro, al flujo. Al flujo. Entonces, la gráfica que dibuja sería más o menos así. Tenemos el voltaje en las terminales y la corriente en la corriente que pasa por la terminal. Entonces, la gráfica que dibuja sería de esta manera. Si no habría ninguna de las dos, el voltaje permanecería constante, ¿no es cierto? Pero como vamos a tener una primera caída que es acá esta, que esta sería la caída porque la resistencia que hay en la armadura, y luego vamos a tener una última caída que era debido al campo, sería todo esto. Entonces esta sería la gráfica de las caídas que va a haber en las terminales del generador.